Recolección de datos para una variable cuantitativa continua. Supongamos que tenemos un gran número de datos de una variable continua, como pueden ser las alturas de las personas o los sueldos de las personas que difieren en pesos o en centavos, pero que tenemos una gran variedad de datos. Y en este caso, continuando con el análisis de los estudiantes del curso de comercialización que deseamos conocer, aspectos vinculados a su nivel de remuneración, vamos a realizar una encuesta y suponemos que hay 17 alumnos presentes, los cuales informan los siguientes datos expresados en pesos: 394, 503, 706, bueno, y una serie de datos agrupados que difieren de muy poquitos, de muy pocos pesos cada uno entre sí. ¿Cómo los vamos a presentar estos datos? ¿Me escuchan bien todos? Sí, profesora. Sí, Porque profesora. yo no los escucho. Ahí le subí el volumen, a ver si. Bueno, seguimos entonces. Como mencionamos en el párrafo anterior, conviene agruparlos en intervalos, ya que si observan con atención en los datos no hay valores repetidos, lo que implica que deberíamos trabajar con muchas filas, y esto sería muy engorroso y no tendría sentido, ya que si bien son distintos, las diferencias entre algunos de ellos no son importantes, y por ello conviene agruparlos en intervalos. Existen diferentes criterios, uno sería más o menos, es decir, a ojo, pero hay métodos que nos permitirán ser más sistémicos y con ello poder realizar comparaciones, por ejemplo, con otras muestras o poblaciones. En primer término, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Esta operación se puede realizar en un Excel y es muy sencillo, y si no, se puede utilizar el esquema de tallo, hoja, es decir, un tallo donde aparecen todos los dígitos menos el último y una hoja que corresponde al último dígito. Determinamos ahora el número de intervalos que designaremos con la letra K y para ello tenemos dos opciones. Una primera aproximación o regla dice que K va a ser igual a la raíz cuadrada de N. En nuestro caso tenemos 17 datos. N va a ser ese número de sueldos o de alumnos que estamos entrevistando. Por lo tanto, N va a ser igual a 17, es decir, que si sacamos la raíz cuadrada de 17 nos va a dar un valor de K de 4,12. Al ser un número decimal, no podemos tener un número decimal de intervalos, vamos a redondear siempre hacia el valor mayor próximo, por ejemplo, 5 en este caso. Vamos a tener 5 intervalos. Otra alternativa es determinar el número K de intervalos con tablas suministradas por distintos autores e investigadores. A continuación te vamos a dar las que sugieren de Simone y Turner en su texto Matemática de cuarto año, editorial AZ. Luego, en función de N, elegimos K. Como pueden observar, aquí están ordenados los datos que teníamos recién en forma horizontal, los hemos ordenado en forma creciente, es decir, de menor a mayor, y en forma vertical. Para determinar el número de intervalos, tenemos que N va a estar comprendido entre 3 y 5,
lo que va a ser igual a 3. N va a estar comprendido entre 6 y 11, igual a 4. N va a estar comprendido entre 12 y 22, lo que va a dar K igual a 5. N comprendido entre 23 y 46, lo que implica un K igual a 6. Y N comprendido entre 47 y 92, lo que nos va a dar una K igual a 7. Tenemos N igual a 17 casos, por lo tanto va a entrar en el intervalo que está entre 12 y 22. Aquí. Porque dijimos que K era igual a 5. Una vez que hemos definido el número de intervalos, recuerden que esto también se puede hacer a ojo. Ustedes pueden ver cuántos casos tienen, 17, y pueden determinar, bueno, entre 5 y 7 intervalos. 4 puede llegar a ser. En esto no les voy a bajar puntaje ni nada por cantidad de intervalos. Esta es una forma matemática para sacarlo, pero ustedes pueden determinarlo a ojo. Una vez que hemos definido el número de intervalos, vamos a calcular el rango. Y esto es lo más importante, y esto sí es lo que necesitamos hacer en un examen cuando tengan intervalos. El rango es igual a la X máxima menos la X mínima. Es decir, 935, que es el número más alto que tenemos en nuestra lista, menos 394, me va a dar un rango de 541. Luego que a continuación de haber obtenido el rango, vamos a determinar la amplitud del intervalo, es decir, cuántos números van a caber en ese intervalo, que va a ser designado por la letra H. Para eso vamos a dividir el recorrido por el número de intervalos, es decir, el 541 que habíamos obtenido arriba, restando del número mayor al número menor que teníamos acá, lo vamos a dividir por K. ¿Y cómo habíamos obtenido K? Sacando la raíz cuadrada del número de casos, que eran 17. La raíz cuadrada de 17 daba 4,12. Lo elevábamos al número inmediato siguiente y nos daba 5. Es decir, que 541 dividido 5 nos va a dar un resultado de 108,2. Elevándolo obtenemos una amplitud de 109. ¿Para qué nos sirve esos 109? Para sumárselo al primer número, 394, más 109, me va a dar 503. Y vamos a tener que el primer intervalo va a estar comprendido entre 394 y 503. Si a 503 le sumamos 109, obtenemos 612. El segundo intervalo va a ir de 503 a 612. Y así sucesivamente, 612 más 109, 721, que va a ser el tercer intervalo. 721 más 109, 830, que va a ser el otro intervalo comprendido entre 721 y 830. Por último, 830 más 109 nos da 939, que sería el último número del último intervalo, que va de 830 hasta 939. Ahora correspondería asignar a cada dato un intervalo y contar la cantidad de datos que entran en cada uno de esos intervalos. La duda que sobreviene en este caso es, por ejemplo, el sueldo de 503. Al coincidir con el límite superior del primer intervalo y el inferior del segundo intervalo, la pregunta es ¿a qué intervalo corresponde? ¿Al que va de 394 a 503 o al que va de 503 a 612? Otro tanto va a ocurrir con el valor 612, que no sabemos por ahora si correspondería considerarlo como perteneciente al segundo o al tercer intervalo. Para poder subsanar esta dificultad, que es muy frecuente, vamos a proceder de la siguiente forma.
Al primer sueldo le vamos a agregar decimales. Por ejemplo, 394 lo vamos a transformar en 393,50. Le vamos a restar 50 centavos. Así ahora, al sumar la amplitud del intervalo, los sucesivos límites superior e inferior van a ser decimales y no vamos a tener dudas en qué intervalo ubicar los datos consignados. Es decir, que la nueva situación sería, en lugar del 394 con el que habíamos comenzado, vamos a tener 393,5 más 109, 502,5, y vamos a realizar las sumas a los distintos números, a los distintos sueldos, hasta llegar a 938,50. Podrían haberle puesto 392,5. Siempre resten, porque si tenemos un sueldo de 394 y le sumamos acá 0,5, no va a entrar en el primer intervalo. Siempre réstenle 50 centavos o un número decimal al primero y el último les va a dar, por supuesto, con 50 centavos menos. Bueno, este punto es el más importante. Marca de clase. Y es donde la mayoría se olvida de hacerlo en los exámenes. Y acá le voy a agregar una notita adhesiva . Me hubiera gustado ponerlo con un colorcito. Bueno, ahí les voy a dejar entonces el ojo para que sepan que esto es importante. La marca de clase es el valor medio del mismo y será el valor más representativo. Es decir, que en el primer intervalo donde yo tenía 393,50 y 502,50, los voy a sumar y los voy a dividir por 2. ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando yo tenga la tabla de frecuencias, tenga una XY, que es la que yo necesito para calcular todas las frecuencias que hemos aprendido. La frecuencia absoluta, la acumulada, la porcentual. Para eso yo necesito tener un solo valor, que es como haríamos si tenemos un intervalo que va de 393 a 502. No podemos, tenemos que tener un número representativo de ese intervalo, que no va a ser otro que la suma, el promedio sería, porque tenemos dos valores, lo sumamos, lo dividimos por 2 y obtenemos un promedio de 448. Ahora sí voy a tener mi XY, que es la XY que ustedes han estado viendo en todos los casos que vimos anteriormente. Entonces, si yo sumo... Profesora, sí. El valor ese que dice que es la marca de clase, ¿puede ser de cualquiera de los intervalos? Tiene que ser de cada uno de los intervalos. Miren, si sumo 393,50 más 502,50 y lo divido por 2, me da 448. Ahí tengo el primero. Si sumo 502,50 con 611,50 y lo divido por 2, obtengo 5,57. Tengo que hacerlo con cada intervalo para obtener la XY que después me permite sacar la frecuencia relativa, la absoluta, la acumulada, la porcentual. Yo necesito tener una columna con un solo valor, no puedo trabajar con intervalos en estadística.
Por eso les digo que esto es lo más importante, poder hallar la marca de clase y poder determinar un solo número representativo de estos dos intervalos. Entonces, 611,50 más 720,50 dividido 2 me da 666. 720,50 más 829,50 dividido 2 me da 775. Y finalmente 829,50 más 938,50 me da 884. Hemos obtenido la XY. Ahora vamos a ver la frecuencia, es decir, cuántos de los sueldos que teníamos como datos entran en el primer intervalo. Entre 393,50 y 502,50, si yo me voy arriba al listadito que teníamos, acá, entran dos nada más, este y este. Esos dos entran en el primer intervalo. Por eso en la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite, voy a poner 2. Entre 502,50 y 611,50, es decir, hasta acá, contemos cuántos entran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde el 503 hasta el 610. Por eso en FI acá pusimos 6. Ay, hice lío. Perdón. Entre 611,50 y 720,50, 720,50 sería acá, porque acá ya me pasé. 1, 2, 3, 4. Por eso acá la frecuencia o la cantidad de veces que se repite es 4. No sé por qué acá no me deja marcar. Entre 720,50 y 829,50, 829 sería acá 823. 1, 2, 3. Por eso acá tenemos un 3. Y quedaban los dos últimos. Miren, 889,35, que es la frecuencia que hemos colocado acá al final. La suma de todas las frecuencias me da 17, que era la cantidad de casos o la cantidad de sueldos que yo había recopilado entre mis alumnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ya hemos armado entonces nuestra tablita de frecuencias con los intervalos, que los intervalos los armamos primero sacando la raíz cuadrada de la cantidad de datos, la raíz cuadrada de 17, para saber cuántos intervalos iba a tener. Después, ¿qué hicimos? Sacamos el rango, el recorrido, y después del recorrido, que lo sacamos con el primer valor y el último valor, vimos cuánto le íbamos a ir sumando al primer número para ir armando los intervalos. Bueno, lo que viene ahora es lo que ya hemos visto. Esta F mayúscula es la frecuencia acumulada, que va a ser 2. Aquí va a ser 8 porque al 2 le vamos a restar, le vamos a sumar 6 y se va a ir acumulando. Al 8 le vamos a sumar 4 y vamos a obtener 12. Al 12 le vamos a sumar 3 y vamos a obtener 15. Y al 15 le vamos a sumar 2 y vamos a obtener 17. Siempre
la última columna de la frecuencia acumulada va a coincidir con nuestra n, o con el total de casos observados. Esta sería la frecuencia porcentual. ¿Recuerdan cómo sacábamos la frecuencia porcentual? ¿Regla de 3 simple? Sí, o dividiendo, ¿qué? ¿Dividido qué? A ver. El primero, por ejemplo, ¿qué vamos a dividir por qué? Para que nos dé 11,76 o 0,12% que tenemos ahí. A ver, ¿qué numeritos van a dividir? La frecuencia es de 2 dividido 17. A ver, probemos. Eso me da 0,1176. Si yo divido la primera frecuencia absoluta dividido el total de casos, obtengo 0,1176, que sería este, 0,12. Multiplicándolo por 100 obtengo 11,76 de frecuencia porcentual. ¿Estamos? Sí, bueno, profesora. Ahora vamos a calcular XY por FI para poder calcular la media. Pero recuerden que la XY ahora va a ser mi marca de clase. No puedo usar ninguno de los números del intervalo. Les insisto esto porque acá es donde se equivocan en los exámenes. Antes de empezar a hacer toda la tablita, que les digo desde ya que esta tablita la pueden traer vacía con los títulos, por si tienen, si se olvidan de cómo son los pasos para ir calculando, pueden traerla con todos estos titulitos. Antes que nada, tienen que calcular esto, la XY, porque todas las fórmulas van a ir con la XY. Entonces multiplico 448, que es XY, por la frecuencia absoluta, y eso me da 896. Estoy acá, en esa multiplicación. No entiendo por qué se me marca todo. Si multiplico 557 por 6, me da 3.342. Multiplico 666 por 4 y me da 2.664. Multiplico 775 por 3 y me da 2.325. Y multiplico la última marca de clase por la última frecuencia absoluta y obtengo 1.768. ¿Para qué me sirve esto? Para poder obtener la diferencia entre la marca de clase XY, es decir, este 448, y la media, que primero que nada debería sacar la media, ¿verdad? Sí. A ver, ¿a qué era igual la media? Aquí tenemos la fórmula, mira. La sumatoria de XY por FI, que sería esta sumatoria que acabo de obtener acá, dividido el número de casos, que es N. A ver, verifiquemos. 10.995 dividido 17 nos tendría que dar la media, que es esta. Efectivamente. Sumatoria de XY por FI son estos 10.995 que obtuve acá en esta columna. Dividido N, que son estos 17, que son los casos observados, obtengo una media o promedio de 646,76. ¿Para qué obtuve esa media? Para ir restándola de cada marca de clase. 448 menos 646 me da menos 198.
5,57 menos 6,46 me da menos 89,76. 6,66 menos 6,46 me da más 19,24. 7,75 menos 6,46 me da 128,24 positivo. Y 8,84 menos 6,46 me da 237,24. ¿Para qué me sirve haber sacado la marca de clase menos la media? Únicamente para que al elevarla al cuadrado me desaparezca este signo negativo. Entonces en la columna que sigue voy a elevar esta diferencia, este 196,76 al cuadrado. Es decir, que lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. 198,76 por 198,76, 39.507,41. Así con cada una de estas diferencias. ¿Para qué me sirve sacar la diferencia entre la marca de clase y el promedio y elevarlo al cuadrado? Porque la sumatoria de la diferencia entre la marca de clase y el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, que es esta, me va a dar la dispersión al cuadrado. Y este es el objetivo de todas estas cuantías. Entonces, ustedes en el examen van a traer una planilla de este tipo con todos los títulos y van a ir completando de acuerdo a que yo les dé como dato el intervalo o les dé, a lo mejor les doy directamente la XY, no tienen que sacar la marca de clase, pero sí tienen que calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada. Van a calcular XY por FI para poder sacar la media o promedio. Van a restar la XY menos la media para poder sacar el cuadrado y poder calcular la dispersión al cuadrado y la dispersión. Y ahí terminaría el ejercicio que les puedo tomar en un examen. En un examen pueden ir 2 ejercicios. Uno de estadística, que no es otra cosa que esto. La única diferencia es que a un tema le puede tocar un intervalo y a otro tema le puede tocar directamente la XY. Y un ejercicio de probabilidad, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Esto es todo. Es decir, que si ustedes aprenden a hacer las cuentitas, se traen la planilla con las fórmulas arriba, en una tontera se cae el examen. Así que más vale que todo el mundo se presente en la mesa de diciembre. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda hasta ahora? Yo no, profe. Yo no, profe. Yo no, profe. Este es el último tema que nos falta y que es el que vamos a ver el martes que viene, si Dios quiere. Bueno, vamos a parar ahora la grabación y se la subo ya mismo a YouTube para que ustedes le pasen, les mando el enlace y ustedes se lo mandan a los compañeros que no pudieron estar. Bueno, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el martes. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Buenas noches.